5 minutos, estamos de regreso en Ahora es Cuando, aquí por Radio Infinita, la 100.1 FM en Santiago e infinita.cl en todo Chile y el mundo. Lunes 16 de septiembre. Conversamos a esta hora con el exdiputado y experto electoral, Pepe Out, a quien le agradecemos el estar en línea con nosotros. Pepe, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Harta cifras que tenemos que analizar y proyectar, pero partamos por la grande, ¿no? La carrera presidencial respecto a las cifras que entregó CADEM el día de ayer. Le quería preguntar, Pepe, a su juicio, ¿qué explica el salto importante de Evelyn Matei en materia de menciones espontáneas? Sobre todo frente a las dudas que en algún minuto se había generado sobre estrechamiento de encuestas. Ella todavía muy primera, ¿no?, en respecto a las preferencias presidenciales en esa pregunta en específico. Pero el salto que se pega en la academia el día de ayer es relevante y acá nos preguntábamos varias cosas. Tiene que ver con la actitud respecto al caso Audios, el caiga quien caiga. Tiene que ver con que se empezó a meter menos en otros temas de contingencias. ¿Cuál es la evaluación que hace usted? Yo creo que es un acumulado. Las encuestas en realidad hay que mirarlas como una película más que como fotografías una a una. Hay que ver la tendencia. Y Evelyn Matei se instaló en la posición primera de las encuestas hace ya rato, desde que empezó a caer Kast a partir del fracaso de su propuesta de nueva constitución. Como él se echó a los hombros la propuesta de la convención y esta perdió, fue visto primero por el electorado de derecha, que era su fuerte, como alguien que los podía llevar a perder nuevamente, ¿ah? Y ese electorado comenzó a desplazarse hacia Evelyn Matei, que es vista como una opción ganadora. Y luego porque se ha mantenido disciplinadamente en su rol de alcaldesa, no se ha metido tanto en las operaciones políticas, digamos, se ha restado de ellas, ha estado lejos de las directivas de los partidos, con queja, por supuesto, de los partidos porque no controlan su comando, su propuesta, pero eso es justamente lo que la hace fuerte, ¿ah? La visión de la gente de que tiene liderazgo suficiente para hacer una propuesta más allá de los partidos que la apoyan, e incluso para ser fuerte en el caiga quien caiga y por lo tanto librarse de alguna manera de la contaminación que le pudieran generar hechos negativos derivados de la gente que lo apoya. Sí. Pepe, estaba justo revisando una declaración tuya de hace poquito menos de un año, de fines del año pasado, donde tú anticipaste que Kast iba a tener un bajón, pero no lo suficiente, dijiste en esa oportunidad, como para sacarlo de la pelea. Hoy día, ¿crees que el escenario ha cambiado en ese sentido? Hay que esperar las municipales, fíjate, porque Ya. yo creo que las municipales le van a entregar algún viento de cola y probablemente remonte la tendencia que viene a la baja, porque Republicanos va a ser claramente uno de los principales, si no el principal ganador de esta elección. Ah, ya. Porque como tiene la vara tan baja, fíjate que sacó 3% en concejales, va a sacar 5 veces eso por lo menos. Apenas no eligió ningún alcalde y va a elegir, no eligió ningún gobernador y va a elegir naturalmente. Entonces, claro, va a emerger como la primera fuerza política, por lo demás individualmente considerada. Y eso diría yo que puede contribuir a remontar su caída. Ahora, claro, usted menciona lo de la vara de comparación baja, que en ese sentido hasta Evópoli debería sacar cuentas alegres de estas elecciones considerando los pocos cargos que eligió en la elección anterior. ¿Pero es solo la vara de comparación o efectivamente Republicanos ha ido consolidando esto de comerle el espacio a la derecha a la UDI? No, yo creo que Republicanos se ha hecho su espacio, ¿ah? Se ha hecho su espacio. Yo creo que en realidad a Chile Vamos le faltó asumir que Republicanos compite mano a mano por la hegemonía en la oposición con el conjunto de Chile Vamos. Yo no sé qué están esperando los partidos de Chile Vamos para converger en una sola fuerza política, ¿ah? Al estilo del Partido Popular en España, digamos. No tiene sentido seguir llorando contra la fragmentación y no ver la fragmentación en ellos mismos, ¿ah? Pero no, Republicanos tiene su espacio, creo yo, ya ganado. Puede ser un 10, puede ser un 15, podría ser un poco más incluso del electorado, pero claro, Evelyn Matei además se ha
ha recapturado la preocupación por el problema principal, el que la gente ve como el problema principal, que es el de la seguridad ciudadana. Pepe, vamos al efecto que podría tener el caso audio respecto a las elecciones, ¿no? En Estados Unidos se habla siempre para las elecciones presidenciales de la sorpresa de octubre, ¿no? El caso contingente que eventualmente puede terminar modificando el respaldo a una de las figuras presidenciales. En este caso no es sorpresa de octubre, ni de julio, ni de junio, sino que algo que se ha ido cocinando a fuego lento desde noviembre del año pasado, pero que sin duda empieza a politizarse más a medida que se empieza a conocer el contenido de los chats de Luis Hermosilla. ¿Eso, a su juicio, puede eventualmente alterar las proyecciones respecto a las municipales, sobre todo en, hasta el momento, la UDI, que ha sido el partido más mencionado? Yo creo que no, porque si se tratara de una presidencial, tuviéramos a puertas de una presidencial, probablemente, en la medida, por supuesto, que el candidato o la candidata presidencial estuviera de alguna manera involucrado, pero en este caso no se trata de una elección, se trata de 345 elecciones de alcalde, 16 elecciones de gobernadores regionales, 2.200 y algo de concejales y 300 y algo de core. Entonces, habría que ver cómo incide en cada una de ellas, ¿te fijas? Claro. Porque tú no te vas a cambiar de vereda porque hay algunos de los tuyos que están protagonizando hechos de corrupción. Tú te vas a cambiar probablemente de alternativa dentro de tu vereda. Es decir, claro, el republicano debe estar contento con el efecto acumulado que ha tenido sobre la UDI este caso, pero este caso viene a empujar todavía más el caso de Macaya, que la golpeó sin duda, Sí. y a la UDI, claro, le ha llovido sobre mojado, y desde el punto de vista de la imagen marca, de la marca UDI, obviamente eso puede repercutir en su performance en la elección donde se mide la UDI, que es la elección de concejales. Pero eso beneficiará seguramente a Renovación Nacional, a Republicanos, a Social Cristianos, en fin, pero no a las fuerzas adversas. Ya, perfecto. Ahora, en línea con lo que dice CADEM, que en el fondo acá está todo principalmente enfocado en el Poder Judicial, después la Fiscalía, en el gremio de los abogados, en la UDI, pero también aparece el gobierno. El gobierno, sin duda, porque fíjate que en encuestas anteriores preguntaban quién es responsable o quién es más corrupto. Claro. ¿Ah? Y bueno, el primero era todos. ¿Ah? Y eso lo olvidan de pronto los políticos cuando creen que pueden hacer uso político electoral de un hecho de corrupción. Eso contribuye siempre a deteriorar el prestigio y la credibilidad del conjunto del sistema. Claro. Uno sabe por dónde comienza, pero no sabe por dónde termina. Porque además la gente piensa que el hecho de tener poder es el que genera la corrupción. Entonces, para buena parte de la gente, todos son potencialmente corruptos. Piensa tú en el entusiasmo con que el Nobel ministro del Interior de Bachelet, que estaba llamado a cargos superiores, ¿te acuerdas tú, el galán rural, se abalanzó sobre la UDI creyendo que podía matarla a propósito del caso Penta, y luego terminó muerto por el caso Soquimich. Sí, o sea, el caso Peñalillo, de hecho, la semana pasada, en Monos en Infinita, Gonzalo Miller titulaba esto, el síndrome Peñalillo, ¿no? El hecho de cómo varios nombres del oficialismo en este minuto y diputados incluso se han lanzado en contra de la oposición en el marco del caso Audio, sin anticipar lo que eventualmente pueda significar el efecto de, voy a decirlo en súper buen chileno, escupir al cielo. Exactamente, piensa al revés, mira, un hecho al revés. La derecha se abalanzó sobre el Frente Amplio a propósito del caso Fundaciones. Bueno, y hoy día tiene preso al ex jefe de gabinete del único gobernador regional, y una reelección que estaba completamente garantizada se complicó por este hecho judicial. Estamos conversando con Pepe Out, exdiputado de aspecto electoral. En ese sentido, Pepe, error de cálculo del gobierno de tratar de capitalizar tanto esto, lo digo con el presidente primero celebrando la prisión preventiva de Luis Hermosilla, posteriormente la ministra vocera de gobierno reiterando esto de la red de corrupciones de cuello y corbata, pero uno, cuando pensaba que esto quizás eventualmente podían ser buenas frases para la galería, aparece esta encuesta CADEM que, a diferencia del mes anterior que mostraba una tendencia al alza y el presidente llegando a marcar hasta 37% de aprobación, nuevamente baja la aprobación presidencial y sube la desaprobación.
es casi un reflejo inveterado, ¿ah? Es como cuando el tigre ve sangre, digamos, ¿ah? Y se abalanza sobre su presa. Y el hombre es el único del reino animal que es capaz de tropezar tantas veces como sea necesario en la misma piedra. Sí. Pepe Out, a propósito de la situación del gobierno, te quería preguntar por nombramientos. Está en la polémica, ¿no es cierto?, el vínculo de notarios, archiveros, conservadores, con el nombramiento desde el Poder Judicial. Pero también asoma especie de amiguismo, por ejemplo, en el nombramiento reciente de Diego Vela en la OCDE para integrar la delegación de nuestro país en la OCDE. ¿Cómo ves tú justamente ese tipo de nombramientos y el control que debiese haber para evitar este tipo de ruido en torno a estos nombramientos que son tan importantes en delegaciones que son cruciales para Chile? Yo creo que eso refleja un problema endémico de la sociedad chilena. Uh-huh. Somos una sociedad muy pequeña y el amiguismo, lo que revela las conversaciones de Hermosilla, más allá de los eventuales delitos que pudiera haber, la justicia determinará, es un hábito cultural. Y yo de pronto veo una cierta hipocresía porque cosas que todos hacen, o la gran mayoría de los jueces y de los políticos hacen, son sindicados como si fueran excepcionales. Piensen ustedes en la cena que organizó el senador Girardi, sí, para Abbott. No sé si se acuerdan, pero sí, estaba el presidente de la Suprema, estaban toda la crema innata de la justicia y de la política. Por el hecho que, claro, como son designados finalmente por el Senado, es natural y obvio, sí, que tengan que buscar apoyo entre los senadores. Bueno, las reuniones de Salaquet, sin ir más lejos. O las reuniones de Salaquet, que al final terminaron más bien los políticos preguntándose por qué yo no estaba ahí, porque era insuficientemente considerado. Yo creo que va a terminar la misma pregunta a propósito de Hermosilla, que era una especie de pivote articulador, parece, del movimiento de intereses. Pero claro, está la gracia creo yo, del caso Hermosilla, es que nos está desnudando en prácticas que son casi estructurales, déficits estructurales del funcionamiento de la sociedad chilena, que hay, por supuesto, que atacar. Y lo que tú señalas del embajador de España, ahora lo de la OCDE, en fin, donde se reemplaza a una funcionaria, parece muy profesional y muy competente, en fin, por alguien que no quiero juzgar, pero no conozco la competencia, claro, específica para ese cargo, o la mantención del embajador en España después de un par de gafes imperdonables, a mi juicio, completamente imperdonables, hablan de eso, ¿ah? Hablan de que la meritocracia en el funcionamiento de nuestra democracia es un mito urbano. Ahora, Pepe, y acá volviendo al tema de oler sangre, ¿no? En donde puede oler sangre fácilmente la oposición con respecto al gobierno en este tipo de nombramientos que como usted dice, yo creo que nadie puede levantar la mano y arrojar la primera piedra, entendiendo que es algo que ha ocurrido siempre, pero sí puedes sacarle en cara el historial, ¿no? Es decir, que el gobierno llega en parte con la promesa de terminar con este tipo de conductas, de reemplazar a la vieja política, de que se acabó el amiguismo y los pitutos, y al fin y al cabo terminen ejerciendo la política más o menos igual que los viejos políticos. Claro, ese es el problema, cuando tú te subes a un pedestal e intentas predicar, y finalmente la gente ve que estabas predicando, como se dice vulgarmente, con el marrueco abierto. Me gusta que en el mes de la patria estamos utilizando harto chilenismo en el marco de esta conversación. Pepe, y hablando comunicacionalmente, acá le quiero preguntar una opinión respecto a eso, ¿no? Igual el gobierno manifiesta cierto tipo de habilidad al hacer estos anuncios, y no es la primera vez, los viernes por la tarde-noche, ¿no? Y después, claro, es conversación política, sí, durante los fines de semana, pero quizás a la ciudadanía no le quedan tan claro que esto ocurrió. Bueno, obviamente los gobiernos manejan los tiempos. El problema es que ya los gobiernos no manejan no controlan la agenda, ¿ah? Porque hoy día, antes tú, para saber lo que había ocurrido la noche anterior, tú esperabas leer el Mercurio, claro, o ver las noticias en el principal o en uno de los 3 principales canales. Hoy día los canales y el periódico espera
a ver qué pasa en las redes sociales para saber qué informa, ¿ah? Para saber qué pasó. Y entonces la información y también la formación de la opinión pública ya no está monopolizada por la élite. Y los gobiernos tienen el problema de que son mucho más reactivos que proactivos. Intentan ser proactivos, pero su agenda dura muy poquito y rápidamente están teniendo que responder a otra cosa, porque la agenda de preocupaciones ciudadanas y de hechos la van llevando a otra parte. Y claro, bueno, nunca pierden la nostalgia de intentar controlarla. Ahora mismo hay un paquete legislativo para poner el foco en temas que pudieran complicar a sus adversarios y favorecerlos a ellos en víspera de una elección. Ese es un recurso muy usado en las campañas. El gobierno es un factor de campaña, no puede, por supuesto, incidir directamente, pero sí puede incidir en el debate, sí. Porque los resultados de las elecciones siempre están marcados por qué es lo que está preocupando a los chilenos. Ahora, yo creo que se haga lo que se haga, hay dos preocupaciones principales que son inevitables. Una es la seguridad y la otra es la recuperación del crecimiento. Esta elección y la presidencial que viene van a estar marcadas por esas dos cosas, y el que tenga mejores respuestas y mayor credibilidad en sus propuestas y en su capacidad para afrontarlas es el que va a ganar. Ahora, pareciera que a propósito de lógica electoral, la preocupación parlamentaria está por otro lado, ¿no? Independiente que usted mencione estos factores que son evidentes las mayores preocupaciones de la ciudadanía, este festival de acusaciones constitucionales que hemos visto anunciada durante las últimas jornadas a propósito de los jueces de la Corte Suprema, pareciera que los partidos están buscando sacarle más partido, valga la redundancia, a la corrupción que a otros temas que pueden resultar más incómodos. Bueno, es el reflejo parlamentario, el reflejo de la ausencia de rol, finalmente. Yo lo viví eso desde adentro. Y te puedo decir, claro, que cada vez es más frecuente lo que yo llamaba los proyectos de ley instantáneos. Hay un problema, hay un asesinato, hay alguna cosa y inmediatamente se levanta la ilusión de que se resuelve con un proyecto de ley. O en este caso, con acusaciones constitucionales, que algunas de las cuales pueden ser perfectamente meritorias. No niego que en este caso, si yo estuviera allí, yo voté unas pocas a favor y la mayoría de las acusaciones constitucionales en contra, porque me parecían completamente infundadas, una perversión del instrumento. Pero claro, cuando hay flagrancia y cuando desde la justicia no se aplica, no solo no se aplica la Constitución y las leyes, sino que se viola derechamente, obviamente la destitución constitucional es una herramienta. Pero las más de las veces las acusaciones constitucionales son expresión de la ausencia de protagonismo, de la búsqueda de poner de nuevo al Congreso en el centro de la escena, porque evidentemente no lo está. Ahora, pero pasamos también años y años de elecciones, ¿no? Eso pareciera que en esta lógica que hemos tenido durante el último tiempo, que no sé cuándo se va a normalizar, invita justamente a estos golpes de efecto constante por parte de los partidos de como mírenme y llamar la atención. Bueno, claro, sí, lo que tiene de particular esta elección de octubre es que habitualmente era la única elección que tenía un gobierno durante su mandato, porque la siguiente es la de la salida, ¿no es cierto?, cuando se elige el Parlamento y el próximo presidente. Pero era la única medición que tenía un gobierno. Y fíjate que esta va a ser la cuarta elección que sufre, y digo bien, sufre el gobierno del presidente Boric. Pepe, viene un mes súper crucial en materia de discusión de presupuesto, la previa a la elección, etcétera, y hay dos proyectos de ley que empiezan ya como a competir en la prensa, siento yo. Uno es el CAE, el anuncio del fin del CAE, ese va a ser el titular probablemente, ¿no? El fin del CAE. Y en paralelo, este que busca aumentar las vacaciones y reducir los feriados, que compite en términos de popularidad también, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú justamente el anuncio que debiese tener el CAE, el borde económico, como algunos le definen,
y el efecto eventual dentro de esta promesa de campaña. Mira, el problema que tiene es que es efectivamente una promesa de campaña. Está en el ADN, si tú quieres, de la fuerza original del gobierno, de la fuerza política original que nació en la universidad. El problema que tiene es que contrasta con las preocupaciones principales de los chilenos y puede perfectamente ser vista como una especie de barrita de cereales para su núcleo más duro, ¿ah? Pero, claro, cuando se vean la magnitud de los recursos, obviamente la oposición podrá decir qué cosas se podrían haber hecho en seguridad o en recuperación del crecimiento, que son las dos principales preocupaciones. Y el problema adicional que tienen estas políticas es que es tan grande la magnitud del problema y de los recursos involucrados que cualquier solución va a ser insatisfactoria. Va a ser insatisfactoria para los propios eventuales beneficiados. Claro. De hecho, solo la decisión de ponerlo en la lista de compromisos, lo que ha hecho es aumentar la magnitud del problema. Sí, po. Porque obviamente la gente está atenta y bueno, si se va a acabar, ¿para qué voy a seguir pagando? ¿Ah? Y claro, la solución, estoy seguro, porque conozco al ministro de Hacienda, no va a ser la irresponsable, porque aquí hay muchos factores. Hay uno de ellos es cómo tú no hieres la susceptibilidad y no generas el enojo de quienes se sacaron la cresta por pagar para satisfacer a quienes eventualmente no pudieron, pero también no quisieron. Porque hay de ambos, sin duda. Inmoral dijo que era Óscar Landarrecha acá en la radio. Por eso digo. Sí, y Pepe, ahora, el tema entonces se hace más difícil entender el timing de esta barrita de cereal. Lo digo porque, como usted dice, no solo va a dejar insatisfecho probablemente a una parte de la sociedad, sino que políticamente, y también coincido, conociendo al ministro Marcel, esto va a tener limitantes bien fuertes. Entonces, eso va a dejar insatisfecho una parte del Frente Amplio y del Partido Comunista, que son bien vocales al momento de decir que su propio presidente está cometiendo un error. Y eso va a dividir el oficialismo justamente en la previa de una elección. Bueno, de divisiones, creo yo, tienen un doctorado, ¿ah? Para manejarlas y para regularlas, ¿ah? Hay evidentemente una coalición de gobierno que no es una, son varias, y hay almas distintas que todavía no cuajan en una sola, ni siquiera en cuestiones tan centrales como terminar con el doble estándar en materia de derechos humanos, por ejemplo. ¿Ah? Pero el gobierno ha, digamos, manejado con prudencia esa diferencia, y yo apostaría que la coalición va a seguir gobernando a pesar de sus diferencias hasta el final. La pregunta más interesante y más decidora es si además de seguir gobernando, va a ser capaz de ofrecer o no una alternativa, de gobierno para la próxima elección presidencial. Y eso, por supuesto, no está completamente definido hoy día. De hecho, aparte de Michelle Bachelet, no se ven liderazgos que señalen alguna posibilidad de representar al conjunto de quienes forman parte del gobierno. ¿Qué irá a decir Bachelet, Pepe Out, cuando le ofrezcan? Yo me acuerdo cuando pasaba lo mismo con Ricardo Lago, él decía, la procesión a Caleu. ¿Dónde irá a hacer la procesión? ¿Habrá que hacer una procesión en esta oportunidad? Bueno, procesión va a haber, sin duda. Y yo diría más que va a haber. Procesión está habiendo. Ya. ¿Ah? O sea, la aproximación del Frente Amplio a Michelle Bachelet es demostrativa de esto. ¿Ah? La proclamación prácticamente que hizo Lautaro Carmona de Michelle Bachelet también. ¿Ah? Borrando reticencias del pasado. Y eso tiene que ver con dos cosas, a mi juicio. Primero, con el riesgo que tiene la coalición de gobierno de naufragar en la elección legislativa. Claro. Porque
con el sistema proporcional, tiendes tú a sacar la misma votación de tu lista parlamentaria que de tu candidato presidencial. Y si tu candidato presidencial es débil y saca 20%, tu lista parlamentaria va a ser débil y va a sacar en torno a 20%, y eso significa el naufragio. Y lo que hace Michelle Bachelet es asegurar un resultado digno. Pero ¿querrá Michelle Bachelet arriesgarse a terminar su carrera salvando los muebles parlamentarios de esta nueva coalición a costa de cerrar su carrera política, perdiendo una elección, además contra su alter ego, Evelyn Matei, a quien derrotó ignominiosamente hace 2 elecciones atrás? Así es. Bueno, Pepe Out, oiga, antes de despedirlo, le quiero preguntar por el pronóstico más importante, ¿no? Mañana Colo-Colo versus River Plate. ¿Se anticipa con un resultado o cautela? Pucha, yo voy a ver ese partido con el recuerdo puesto en el partido con Boca Juniors, donde había detrás mío alguien que puteaba a Bartichotto durante todo el partido, hasta que Bartichotto hizo ese gol maravilloso y yo me di vuelta y levanté los brazos y le grité: Bartichotto, no voy a decir lo que siguió. Bien, Pepe, que tengas felices fiestas. Un abrazo gigante acá desde Ahora es Cuando, Radio Infinita. Muchas gracias. Chao, que estén bien, por tu feliz tiempo. Nos 18. vemos. Adiós. 8:32 minutos.